Para nadie es un secreto que en el régimen reina la corrupción, y que son cada vez más los casos que lo confirman. Según muestran los indicadores mundiales de gobernabilidad por sus siglas WGI, la corrupción se encuentra en niveles críticos en América Latina, posicionando a los países del sur y Centroamérica en la lista de los más corruptos. Esto se debe a la gran cantidad de personajes que llegan al poder y abusan de su autoridad, haciendo decaer a la nación. En este video mencionaré los principales mandatarios que se han caracterizado no por su abundancia y benevolencia con el pueblo, sino por los cínicos, estafadores y torcidos que son. De verdad, costó bastante hacer este video, ya que como lo dije al principio, América Latina está plagada de corrupción. Por tanto, hay muchísimos jefes de estado que hicieron de las suyas. Así que si no menciono alguno que tú consideres que debería estar en este top, por favor déjalo en la caja de los comentarios. No siendo más, estos son los 7 presidentes más corruptos de Latinoamérica de la historia. Quien abre este top es considerado uno de los gobernantes más corruptos de la nación azteca. José Guillermo Alves López Portillo fue un expresidente de México en el sexenio de 1976 hasta 1982. En su primer año de gobierno, el PIB per cápita cayó un 2.5%. El déficit de las finanzas públicas alcanzó un impresionante 9.1% del PIB. Por consiguiente, la inflación se situaba en un nunca visto 27.2%, dejando en déficit económico a la nación mexicana. Por tanto, se pidió un préstamo del Fondo Monetario Internacional para ejercer un presupuesto menor y así poder mantener los bajos salarios de los trabajadores. Fomentó una sociedad sin bases sólidas. La corrupción se estuvo al tope. Aumentaron las tasas de interés. Las cuentas bancarias fueron manipuladas e hizo que se redujera el gasto corriente. Su administración también estuvo bajo influencias de otras personas y fue acusado de despilfarrador de dinero en la época donde México era el principal exportador de crudo del mundo. López Portillo nacionalizó la banca, congeló las cuentas en dólares maquillando las cifras de la nación. Esto devaluó de gran manera el peso mexicano. Mucha gente que había hecho deudas en dólares perdieron sus casas y propiedades. Además, se le acusa a López Portillo por mandar a matar al candidato y principal contrincante para la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Sin dudas, este exgobernador hizo lo que quiso durante su mandato, dejando a México en la ruina. El presidente más corrupto de Nicaragua se queda con esta posición al ser uno de los gobernantes más despiadados y corruptos de la historia. Anastasio Somoza Debayle fue un gobernante de la República Nicaragüense entre 1967 a 1972 y de 1974 a 1979, manteniendo su poder autoritario y absolutista bajo el cargo de jefe director de la Guardia Nacional. Pertenecía a una dinastía de dictadores nicaragüenses iniciada por su padre Anastasio en 1934, continuada por su hermano Luis en 1956 y finalizada por él en 1979, superando con creces los antecedentes criminales de sus familiares. Fue acusado de enriquecerse ilícitamente a costa del Estado de Nicaragua y de reprimir violentamente a la oposición mediante torturas y asesinando a más de 30.000 nicaragüenses. Se estima que Somoza habría adquirido más de 130 propiedades solamente en Managua, e innumerables casas en Miami, Washington y en Costa Rica. A eso se le suma alrededor de 10 haciendas de Nicaragua. Se apoderó de un gran número de empresas, entre las que se encontraban la Compañía Nacional de Cemento, las minerías San Urbina y San Albino, las líneas aéreas de Nicaragua, entre muchas otras. El presidente estadounidense de aquel entonces, Jimmy Carter, propició la caída de Somoza a través de su política de respeto a los derechos humanos, la cual puso en cuestionamiento la forma en la que Somoza estaba ejerciendo el poder. Anastasio Somoza renunció a la presidencia y partió hacia el exilio en 1979, radicándose en Paraguay, país en el que vivió hasta su muerte. Argentina se le ha considerado como una de las principales potencias del sur de América, pero alguna vez tuvo el prospecto de potencia mundial. Lastimosamente, quien se queda con esta posición fue el impulsador a llevar esta nación a una crisis permanente. Carlos Saúl Menem fue presidente de Argentina entre 1989 hasta 1999. Comenzó con un programa económico que aceleró las políticas de ajustes del Estado y endeudamiento externo.
Incorporó las privatizaciones de empresas estatales como los ferrocarriles, las aerolíneas argentinas, el servicio de agua potable, entre otras. Esto significaría un gran aporte para la llegada de capitales externos. Apoyó el conflicto bélico de 1991 de Croacia y el de Ecuador de 1995, vendiéndoles armas a cada uno, todo para su beneficio. Ya terminando su reinado, en 1994 reforma la Constitución argentina decretando que era posible la reelección presidencial inmediata. Esto le permitió presentarse como candidato y ser reelecto en 1995 para un segundo mandato. En este periodo figura la privatización de más empresas estatales. Entre ellas aparecen las industrias de telecomunicaciones y la televisión, dejando a la República Argentina en manos extranjeras. Menem se le acusa de grandes malversaciones en los fondos del Estado, ya que se apropió del dinero prestado por el Banco Mundial del gobierno argentino, dejando en déficit los fondos de la nación y potencializando una inflación en la nación del sur. Hasta el día de hoy, Carlos Saúl Menem sigue interviniendo en la política argentina en el Senado Nacional desde el 2005. Quien se queda con este puesto es considerado el presidente más corrupto de la historia de México. Carlos Salinas de Gortari gobernó México en el periodo de 1988 a 1994. Durante sus 6 años de reinado se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la privatización masiva de empresas estatales, incluyendo los bancos nacionales. Este hombre fue el que formó la implementación del Programa Nacional de Solidaridad y el aumento de la desigualdad en México. Fue un gran partidario del nepotismo, dando poder a su familia, convirtiéndola en una de las más poderosas de México. Se le acusa de malversación de fondos, beneficiándose del dinero público de la nación y la obtención de innumerables propiedades, a su vez de llevar a la quiebra a la nación mexicana. Carlos Salinas también se le acusaba de tener nexos con el narcotráfico. Su hermano Raúl Salinas al parecer conseguía con falsa indocumentación contratos con el gobierno, y era él el que se encargaba de comunicarse con los carteles mexicanos y el lavado de dinero. A pesar de las numerosas órdenes de captura y procesamientos judiciales que tiene a su nombre él y su familia, se las arregla para borrar las pruebas existentes y comprar su inocencia. Se calcula que la cantidad de dinero saqueado de este cínico en su jefatura ronda entre los 400 y 500 millones de dólares. Toda esta cantidad, más la saqueada por su familia, rondan entre 800 y 900 millones de dólares, fortuna que fue a parar en cuentas de bancos suizos desplegando una cortina de humo en sus supuestos fondos. El presidente más corrupto por decisión unánime de Colombia se queda con esta posición al ser uno de los mandatarios más cínicos y sanguinarios de toda la historia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez gobernó Colombia desde el 2002 hasta el 2010. De este exmandatario hay mucho de qué hablar. Comenzó su periodo ayudando a aumentar la deuda pública en un 50% del PIB, dejando la economía colombiana por los suelos. En el 2003 firma el Tratado de Libre Comercio, el cual arruina el sector textil, agropecuario y farmacéutico. Intervino una captadora de dinero que él mismo permitió funcionar por años, con la cual su familia efectuaba transacciones tomando todo su dinero y desplegándolo en una cortina de humo hacia el exterior. Fue un gran partidario del nepotismo, otorgando grandes cargos a toda su familia. Ya terminando su primer gobierno, cambia la Constitución de 1991 colombiana para poder reelegirse como presidente. Nuevamente en 2006 vuelve a ser el gobernante de Colombia. Ya en este periodo se considera una crisis humanitaria en la nación colombiana marcada por la violencia, ya que fue el gran financiador de los paramilitares, una organización militar que no forma parte del Estado, en la cual sirven para diferentes propósitos específicos como mercenarios o simples intereses del Estado. Uribe fue el promovedor de los falsos positivos que consistían en asesinatos de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco de guerra. Por cada supuesto guerrillero, el Estado pagaba entre 100 y 500 dólares dependiendo de la zona. En total, asesinaron cerca de 2.000 supuestos guerrilleros. Pero espera, si solo conocías a Pablo Escobar o a los Rodríguez del Cartel de Cali como los mayores narcotraficantes colombianos, te presento uno más. En 1991, según el Consejo de Estados Unidos, Álvaro Uribe Vélez ocupó el puesto 82 en el mundo de los traficantes más buscados. Hoy en día, sigue con nexos de la mafia, no solamente él, sino gran parte de sus familiares. Y la cereza sobre el pastel
es que aún en Colombia sigue metiendo la pata en la política con su partido uribista, siendo senador de la República. Sin duda alguna, este hombre es uno de los más terroríficos dictadores de Latinoamérica. Francois Duvalier gobernó Haití desde 1957 hasta su muerte en 1971. En sus 15 años de mandato, con mano de hierro mantuvo la posición controlada mediante recurrentes exilios, torturas y asesinatos. Su principal fuerza de choque era la organización paramilitar conocida como los Tonton Macoutes, quienes tenían por misión defender la buena honra de su jefe a machetazo limpio, imponiendo el terror en la población haitiana. Duvalier aterrorizaba a la población haciéndose pasar por el Barón Samadí, una tradicional figura vudú, imitando su forma de vestir y de actuar y haciendo creer a los haitianos que era una especie de deidad mágica. Amasó una gran fortuna a base de expoliar las arcas nacionales, enviando fondos a bancos suizos a través de organizaciones ficticias, mientras los haitianos no tenían ni agua potable ni electricidad y vivían en hogares hechos de bareque y barro. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos le acusaron de tráfico de drogas internacional. También lo acusaron de ser un gran traficante de órganos, pues al parecer mandaba cuerpos de haitianos sin permiso a universidades del extranjero para proyectos científicos. Se calcula que fue responsable de la muerte de más de 30.000 haitianos y su administración convirtió a Haití en el país más pobre de América. El siguiente mandatario es por lejos el más corrupto, macabro y desalmado de esta lista. Es considerado como el séptimo jefe de Estado más corrupto de todos los tiempos, por el Global de Corrupción de la Organización de Transparencia Internacional. Alberto Kenia Fujimori Fujimori, o más conocido como Alberto Fujimori, es un peruano-japonés expresidente de la República del Perú. Gobernó la nación inca desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del año 2000. Fujimori fue pionero en la malversación de fondos de la nación, al punto tal que Perú entró en un déficit económico, por lo que la inflación tendría que ser controlada por el ministro de Economía. Esto conllevó a la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Se le acusó de horribles homicidios como las masacres de Barrios Altos, Santa, Tarata y la de Cantuta, entre muchas otras más. El país andino se vio afectado por una epidemia de cólera, de la cual aprovecharía Fujimori para invertir en medicamentos, los cuales le generarían millonarias pérdidas al Estado. Fujimori no se llevaba bien con el Congreso, creía que iba en contra de su gobierno, por lo que mandó a cerrarlo. Ya con el Congreso fuera de su camino, inició el autodenominado Gobierno de la Emergencia y la Reconstrucción Nacional, en el cual Fujimori tenía el control absoluto, ya que el Poder Legislativo estaba disuelto y el Poder Judicial intervenido. Fujimori en 1996 crea la ley denominada Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia, con que gobernó solo por 4 meses. En noviembre del año 2000, tras la divulgación de los escándalos de la corrupción para ganar las elecciones, sospecha de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios, Alberto Fujimori renuncia al cargo de presidente de la República desde Tokio, Japón. Según la Organización de Transparencia Internacional, se estimó que Fujimori posee una fortuna de $6.000 millones, conseguidos ilegalmente durante los 10 años que estuvo en el poder. Actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción de su autoría. La corrupción es un acto desalmado que corrompe el crecimiento de un país. Dicho esto, una nación corrupta es muy difícil que salga como potencia mundial o tenga buenas garantías de vida. América Latina tiene el suficiente potencial como para igualar o superar a la Unión Europea y a los Estados Unidos en cuestiones económicas y políticas. Pero esto nunca sucederá si no se arregla de raíz los problemas de corrupción gubernamental en los diferentes países del continente. ¿Qué hay, chicos? Muchas gracias por ver el video. Aquí hay algunos videos que tal vez te puedan interesar. Deja un comentario qué tal te pareció y puedes decir de qué tema quieres que hable en el siguiente top. No olvides dejar tu pedazo de like y suscribirte para no perderte los próximos videos del canal. Sígueme con un like en mi Facebook que aparece aquí en pantalla o en la descripción aquí abajo. Yo soy Mike y nos vemos en el próximo video. Adiós.